Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a lo largo de estos días. El día de ayer estuvimos viendo parte de las soluciones químicas, donde vimos parte también algunos ejemplos, el concepto que nos va a ayudar también a conocer acerca de este tema, ¿verdad? El día de ahora vamos a ver lo que es la solubilidad en el agua, donde nosotros pues nos van a ayudar a entender por qué surge este tipo de fragmentos, ¿verdad? O fenómenos dentro de nuestro entorno más que todo y por qué se da este proceso. Donde también decimos que pues esta solubilidad, vamos a ver ciertos ejemplos, algunos factores que también pueden afectar lo que es la solubilidad y al final un pequeño ejemplo con un video que nos va a ayudar por lo menos a conocer cómo es que se crea lo que es la solubilidad. En la solubilidad, más que todo, pues es la encargada o es la cualidad más que todo de ser algo soluble. Es decir, que son todo, pues más que todo lo que se puede disolver en algo. Y esto se trata también de lo que es en medida de la capacidad de una cierta sustancia para que ésta se pueda disolver con otra. Las sustancias que se disuelven, pues más que todo se conoce como soluto, y mientras que aquellas que más que todo se disuelven reciben el nombre de solvente. Entonces el día de ayer también vimos parte de estos tipos de definiciones, vimos las características de cada una de ellas, ¿verdad? Lo que era soluto, lo que era solvente. Entonces creo yo que esto ya nos quedó un poquito claro, ¿verdad? Y también pues lo que es concentración, porque más que todo por otra parte esta hace lo que es la cantidad más que toda la proporción que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente en una también disolución. Entonces, cuando, por ejemplo, en una concentración hay más parte de, por ejemplo, soluto, entonces el solvente en sí, pues no es el que prevalece, sino que ya es el soluto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un poquito de agua y le agregamos lo que es mucha azúcar, es cierto, se va a ir consumiendo, pero hasta donde el agua pues pueda sostener, ¿verdad? Hasta donde el agua tenga, porque si es un poquito el agua y mucho azúcar, la azúcar quizás no se va a poder disolver del todo. Entonces, por eso esa es la concentración de algo, dependiendo también de la cantidad o de igual manera del solvente, ¿verdad? Si el solvente es mayor cantidad, pues el soluto pues se disuelve pues con mayor facilidad. De igual manera, pues la solubilidad puede ser representada por ciertos porcentajes del soluto o también de unidades como por ejemplo los moles de 1 litro de gramos de agua, donde es importante también que al disolverse este pues no tenga lo que son sustancias que se disuelven en el mismo solvente, o sea, es decir, se tiene que conocer si digamos se quiere ver la disolución de algo, por ejemplo la sal en el agua, pues solo se le va a poner sal, no se le va a poner azúcar, digamos, o otro tipo de materiales, ¿verdad? Es importante también destacar que no todas las sustancias se disuelven en el mismo solvente, pues unas pueden ser que se disuelvan más fácil que otras o más rápido que otras, ¿verdad? Eso dependiendo también de su composición. El agua es un solvente que más que todo la sal, por ejemplo, de la sal, del aceite, del aceite no, perdón, ya que si nosotros identificamos en las clases pasadas, vimos cómo el aceite no se podía más que todo disolver, pero sí el azúcar o la sal. Entonces, en este tipo de solventes, pues como mencionaba, no se puede más que todo disolver algunas sustancias. Por ejemplo, teníamos lo que es el aceite, pero otras sí. Y ahora les voy a mostrar algunas sustancias o algunos materiales que se pueden disolver y otros no. Por ejemplo, tenemos acá un vaso, este es el agua, y pues aquí solamente vamos a aplicarles ciertos pues es nuestro solvente en sí y vamos a aplicarle lo que son nuestros solutos, ¿verdad? Que estos son los materiales, por ejemplo, el azúcar, el aceite, café y vamos a también utilizar salsa negra para que ustedes identifiquen este tipo de materiales y que lo vamos a revolver. Vamos a ver cuál es el que se disuelve y cuál no.
Vamos primero por los que sí se disuelven. Vamos a utilizar lo que es el azúcar para que nosotros veamos que estos materiales pues sí se pueden, o estos componentes sí se pueden disolver y se les llama soluto, ¿verdad? Y esto, el agua es el solvente. Entonces vamos a aplicarle lo que es un poquito de azúcar. Si nosotros vemos, toda se va para abajo, ¿verdad? Pero al nosotros moverla, a irla moviendo, esta va, pues mientras se mueve, también va a desaparecer, ¿verdad? Por las mismas composiciones también que esta tiene. Entonces, vamos a ir viendo cómo es el cambio también que esta tiene. Y al final quedan ciertas partículas en el agua, pero poco a poco se va disolviendo. Vale, si nosotros vemos, aquí ya casi no se puede ver lo que es el azúcar, pero esta es ya una agua azucarada, ¿verdad? Si nosotros la tomamos ya sentimos el cambio del agua, porque ya como le aplicamos azúcar, ya esta pues tiene diferente sabor, pero al verlo no se puede distinguir, ¿verdad? Entonces también vamos a aplicar lo que son las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Si nosotros nos acordamos de eso, también vamos a aplicarlo en esta parte, ya que estas no se pueden ver. Entonces, si vemos ya casi completamente ya no está, pero también hay otro, más que todo soluto, que es la salsa negra. Y esta pues si nosotros la aplicamos, vamos a hacer una cota. Podemos ver aquí. Y esta al dar el movimiento, si pueden ver, en este caso sí se ve el cambio que este tuvo, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver, se disolvió fácilmente. Entonces, este también es un tipo de, más que todo, soluto que puede disolverse en el agua. También vamos a ver cómo les ponía el ejemplo de lo que era el aceite, ¿verdad? Entonces, el aceite también lo vamos a identificar. Y por último, vamos a ver cómo más que todo, si se disuelve o no lo que es el café. En este caso, vamos a ver lo que es el aceite. Si logramos ver, quedaron como una tipo, como burbujas, ¿verdad? Aquí, en esta parte de aquí, si vemos está todo lo que es el aceite y pues esto no se puede mezclar, ¿verdad? Aunque yo quiera y lo mueva, no es igual a lo que fue el azúcar y lo que fue también la salsa negra. Entonces, si podemos ver, entonces, al final siempre el aceite sube. Entonces, este aceite ya está aquí, para que se pueda ver bien. Entonces, ya aunque yo lo quisiera mezclar, el aceite nunca se va a poder mezclar con el agua. Luego, vamos a ver lo que es en café, para que nosotros también veamos tipos de solutos que se disuelven y otros no, ¿verdad? En el agua. Hay otros tipos también de solventes, pero ahora solo vamos a ver lo que es el agua, para que podamos identificar ciertos solutos. En este caso vamos a ver lo que es el café. ¿Vale? Si ustedes pueden ver, aquí está el café. Y el café sí se va a disolver, pero no del todo. Entonces hay ciertas propiedades que el café tiene. Por ejemplo, este es café granulado. Es decir, este se tiene que pasar por un colador y para que pueda también quitar estas como, se podría decir, como pequeños trozos de café. Entonces al final, si ustedes pueden ver, también como el aceite queda arriba, ¿verdad?
Aunque yo lo quiera mezclar, del todo no se mezcla. Sí se va a mezclar un cierto porcentaje de lo que es el café, pero no el todo. Entonces ahí donde se queda este tipo también de solutos. También es importante pues que nosotros conozcamos este tipo de compuestos, ya que a nosotros ya se nos da una idea de lo que es soluto, de lo que es solvente, y en nuestra casita también pues hay muchos materiales que nos van a ayudar también a conocer el agua, creo que todos lo tenemos, el aceite y todo eso, materiales o solutos que nosotros podemos ver y también experimentar, ¿verdad? De igual manera, pues lo que es la polaridad de la que son ciertas sustancias que tienen gran influencia sobre también la capacidad de la solubilidad, porque no todos lo tienen. Hay que también tener en cuenta de que la solubilidad depende de ciertas características de lo que es el soluto y pues también del solvente, como de la presión ambiental y también de la temperatura. Estos son algunos factores que vamos a ir viendo a lo largo del tema que nos van a ayudar también a explicar qué factores influyen en lo que es la solubilidad. Otro factor también que incide a la solubilidad es la presencia de otras especies disueltas en el solvente. Si ustedes vieron acá, yo mezclé el azúcar, el aceite, la salsa negra y también el café. Si ustedes vieron al final, el café ya no se quería mezclar, ¿verdad? Ya no era tan fácil, sino que, ¿por qué? Porque estaba la presencia de lo que es el aceite. Entonces el aceite ya casi no dejaba que pasar en el agua lo que era el café. Entonces ahí es también otro factor que puede también complicar que un soluto se disuelva. Pues también como es el líquido, también en cuestión de albergar ciertos complejos metálicos, de igual manera, la solubilidad se ve alterada en sí. El exceso también o el defecto de un ion como solución también la fuerza iónica que éste tiene puede también coincidir o tener una incidencia en lo que es la solubilidad. De acuerdo también a las condiciones de la solubilidad, pues estas pueden más que todo hablarse de solubilidad diluida, que tiene más que todo la cantidad de soluto que aparece en mínima proporción con respecto a lo que es el volumen más que todo. Pues solubilidad se concentra también, por ejemplo, en cantidades como importantes como lo que es el soluto. También tenemos la solubilidad insaturada, que esta no es la que alcanza más que todo una cantidad importante también de más que todo o tolerante de lo que es el soluto. Y una solución saturada que cuenta con la mayor cantidad posible de soluto, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos mucha agua es porque es una solución saturada. Si nosotros tenemos una solución insaturada es porque, por ejemplo, el agua más que todo no alcanza el agua, entonces es poca. Y si es una solución concentrada, pues también el soluto tiene una importante, más que todo, cantidad, pero no es tanto, entonces se necesita más para disolver algún soluto. También pues de igual manera se denomina lo que es el equilibrio químico, también es importante conocerlo, ya que este es el estado más que todo el estado de un proceso en el cual las actividades o las concentraciones pues y los productos también no cambian en un periodo de tiempo. Cuando cualquier también relación se establezca entre este y los más que todo estados disueltos y sólidos, de un compuesto se conoce también como el equilibrio de solubilidad y se utiliza para anticipar lo que es la solubilidad de una sustancia en condiciones también determinadas. El producto también de solubilidad, pues este es el que se conoce como el producto de solubilidad o iónico. Este es un compuesto iónico que surge también de lo que es la concentración de los molares. Estos molares es el total de sustancias de un soluto que hay en un litro, por ejemplo, de molares y que más que todo o de disoluciones. En este caso de los iones que también constituyen lo que es elevándose dentro de lo que es una ecuación de un equilibrio químico.
pero eso más adelante lo vamos a poder ver, ¿verdad? Porque por el momento no vamos a ver lo que es gráficas, no vamos a ver ecuaciones, entonces más adelante vamos a verlo. De igual manera, pues hay algunos factores o la solubilidad también de unas sustancias pueden ser expresadas de dos maneras. La primera es forma que la solubilidad es molar, que esta se refiere más que todo que está a través de lo que es la capacidad o la cantidad de soluto por cada litro de solubilidad saturada representa la razón mol y se representa por la letra L. De igual manera, pues como la segunda es la solubilidad, que es la razón más que todo de gramos de un soluto determinado por cada litro de disolución saturada. En cualquier caso, el cálculo pues que se va a obtener de esto debe ser casi o debe dejarse de lado lo que es la temperatura, que también como les mencionaba son algunos factores que más adelante los vamos a ver. Algunos ejemplos aparte de lo que nosotros vimos ahorita acerca de lo que es la solubilidad, ya que también se emplea este término para designar ciertas cantidades máximas de lo que es el soluto, que un solvente también puede recibir también unas condiciones determinadas como lo que es la temperatura en los sólidos y la presión también en los gases. En dicho caso, pues esto se expresa a través de unidades de concentración como molaridad o mol. La solubilidad no es una más que todo característica universal de todas las sustancias, o sea, no todas las sustancias van a poder disolver, otras sí pueden, pero otras no, por lo que algunas también, pues estas disuelven mejor que otras. Algunas también son simples y no pueden disolverse en otras. El agua a menudo pues referido como el solvente universal, es decir, el agua disuelve casi todo, ¿verdad? Menos el aceite. Y este no se puede también en todo, pues por ejemplo, si se mezclan o se añaden lo que son otras sustancias, también estas sustancias son catalizadores también específicos que es posible también obtener más márgenes de disoluciones del todo diferentes, ¿verdad? El mencionado también factor de la solubilidad de dos sustancias pues depende también a nivel molecular, ya que de las fuerzas, de lo que es una interacción entre algunas sustancias, pues estas más que todo y en ciertas partículas que se tiene como lo que es la polaridad y a la naturaleza misma de las sustancias, pues estas pues de ahí es que se asemejan y se disuelvan lo que se asemeja a ellas o se son semejantes a ellas. También pues a su vez el solvente no más que todo tolera lo que es un poquito más de soluto. Se le dice que está saturado si es de esta manera, ¿verdad? Pero si se obtiene lo que son condiciones específicas, es posible incrementar lo que es la presencia también, teniendo en cuenta su mezcla y que esta es sobresaturada. Como les mencionaba algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a ver la sal o el cloruro de sodio en agua. La sal como es como se disuelve más que todo y es un más que todo soluto que originalmente en el agua, de acuerdo más que todo a una taza, por ejemplo, si nosotros colocamos una taza de 360 gramos, siempre y cuando esta se encuentre a 20 grados centígrados, pues lo cual indica que es un litro de agua con dicha temperatura donde se pueda disolver 360 gramos de agua. Si se incrementa lo que es la temperatura, el agua de dicha cantidad, la sal, pues más que todo aumentará, entonces dependiendo también de su temperatura. También las bebidas gaseosas. Esas bebidas gaseosas que son más que todo enlatadas, como la Coca-Cola, pues otras bebidas, aunque no sepamos pues que tengan estos compuestos, pues también, también en botellas, ¿verdad? Una gran cantidad de dióxido de carbono, entonces porque tienen ciertos gases. La Coca-Cola, la Pepsi, todas esas gaseosas que a nosotros nos gustan mucho, pero también tienen ciertos procesos de disolverse. Por ello, pues en su interior más que todo, pues se le confiere lo que es característica de burbujas.
porque tiene burbujas. Si nosotros agitamos lo que es una gaseosa, vemos las burbujas ahí. Esto produce lo que es el sobresaturado de lo que es una mezcla y condiciones de una presión también muy alta. Al contrario también más que todo de la sal y el agua, por ejemplo, el incremento de la temperatura de esta mezcla pues la desestabiliza y libera lo que son la mayor cantidad de gases, lo cual disminuye la tasa de solubilidad. Entonces, es decir, para las gaseosas o los refrescos con gas, pues esto se necesita mayor temperatura, no es como el ejemplo anterior, ¿verdad? Que para ellos se necesitaba menor temperatura. También tenemos lo que son las soluciones con yodo, cuando también muchas soluciones que se emplean con el yodo, que son las usadas para curar lo que son heridas, más que todo superficiales, como puede ser también el agua con preparación, ya que el yodo no es soluble en el agua. En cambio, lo que es emplea el alcohol en la tasa también de solubilidad que mejora y es posible lo que es la mezcla. Entonces ya es un cambio, ¿verdad? De igual manera lo que es el café con leche, que es tomando también como ejemplo del café con la leche, con que se agrega lo que es el segundo, pues al primero, es decir, el agua y la leche se agregan, pero también vamos a ver una tasa también de solubilidad en lo que es la leche en el café. Lo que es más que todo aumenta si incrementamos lo que es la temperatura. Mientras que si esperamos que estas sustancias pues más que todo se enfríen, seguramente vamos a ver más que todo la formación de lo que son grumos en la nata superficial, aunque si nosotros, digamos, dejamos ahí el café está helado y ponemos, por ejemplo, si es leche pues en polvo y la mezclamos, es un poco difícil, es más fácil disolver lo que es una temperatura más alta. De igual manera, el oxígeno en la sangre. Todos sabemos que requerimos de oxígeno en el aire para que nosotros vivamos, ¿verdad? Y dicha también sustancia es un gas, ya que aún así este elemento es transportador de nuestra sangre hasta los diversos tejidos que requieren nuestro organismo, pero ello también se lleva a cabo lo que es a través de ciertas soluciones, donde esta permite por sustancias más que todo como las homogéneas, donde más que todo las personas con mayor presencia de dicha compuesto de la sangre podrán también disolver más ciertos gases de la sangre que también otras personas pudieron y así tienen sus tejidos más oxígeno. Entonces ya ahí depende de su cuerpo, ¿verdad? También vamos a ver lo que es el disolver etanol en benceno y en agua. En caso también curioso que a pesar de que el benceno es polar y el agua es también polar, o sea, es decir, la misma con su forma, pues estas pueden también disolverse en ambos. Esto también se debe a que poseen partes hidrocarbonizadas que lo hacen también semejantes a ellos. Y el beneficio pues de esto pues que el hidrocarburo también a la vez posee un grupo de hidróxido donde pueden también establecer puentes de oxígeno con lo que es el agua. También los gases atmosféricos, donde esto pues muchos gases que son liberados en sí de forma cotidiana a la atmósfera no son solubles en el aire. A menudo son desplazados y ocupan lo que es su lugar. Entonces, sin embargo, al elevarse en la atmósfera, estos varían según la presión a la que se van a encontrar y son sometidos, ¿verdad? Ya cuando van subiendo lo que es la atmósfera y dichas condiciones también varían y se pueden finalmente mezclar al final. En ocasiones también es importante lo que es la contaminación ambiental por lo que es la destrucción de la capa de ozono. Entonces, si la capa de ozono sabemos que está bastante deteriorada, pues hay componentes que nosotros sabemos, por ejemplo, el quemar basura, las fábricas, el humo de las fábricas, todo eso pues daña lo que es la capa de ozono y ya estos gases atmosféricos ya no se pueden combinar, ya estos se liberan y quedan pues separados en sí. También lo que es la pintura de aceite y un rebajador. El rebajador de las pinturas de aceite son los solventes, que son más que todo orgánicos, derivados también de lo que es el petróleo, cuya composición más que todo viene de los hidrocarburos, que permite así en diversos también
capas al disolver lo que es la pintura de esmalte, también de aceite o de grasa. Estos también los cuales son semejantes a la posición y también a la polaridad, dependiendo de esto. De igual manera, los nitratos en el agua, todas las sustancias también compuestas por nitratos, como son los grupos más que todo moleculares de nitrógeno y oxígeno, que son perfectamente solubles en el agua. Estos más que todo son o se pueden comprobar en los procesos de contaminación del agua por lo que es la industria química o de la agrofertilización, cuyos también pues más que todo desechos que estos dan o también ricos en algunos son ricos en nitrógeno que van a parar a lo que son los ríos y los mares en los que también se disuelven con facilidad. Pues se tiene un deterioro a lo que es la calidad de vida presente, ¿verdad? Ya aunque se pueden disolver lo que es el agua, pero a la misma vez pues eso crea contaminación en el agua. Ya no es la misma el agua, si nosotros vemos al agregarle ciertos componentes al agua, esta ya no va a volver a su estado inicial, ¿verdad? La azúcar, por ejemplo, ya no se la vamos a poder quitar si nosotros recordamos el ejemplo que les mostré. De igual manera, el plástico en acetona. A menudo pues se disuelven lo que son los plásticos por error en la acetona, como pueden también ocurrir lo que son lentes y otros accesorios, expuestos a lo que son por error el quita esmalte. Esto se debe a que poseen una constitución molecular semejante a la orgánica y en cambio pues por ejemplo ni en el plástico ni en la acetona son solubles en el agua y que eso también comparte cierta polaridad cada uno, ¿verdad? Que pueden también funcionar con lo que es el cambio de lo que es esta solubilidad, ya que no son disolventes en el agua. Algunos también factores que pueden ayudar o más que todo que implica que estas disoluciones más que todo pues no se puedan dar y pues que no se dé también una solubilidad en lo que son estas sustancias, pues por ejemplo tenemos lo que es la naturaleza del soluto y el solvente. También vamos a ver lo que es parte de la temperatura, ya que esa es importante, como vimos en los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el soluto, donde la naturaleza pues de estos dos, del soluto y también el solvente, pues esta, al aumentar lo que es el contacto de la superficie, en el contacto del soluto con el disolvente, pues estos al interaccionar, estos más que todo aumentarán al cuerpo de la disolución con mayor también rapidez. El aumento de la superficie del contacto, más que todo del soluto, se favorece y se pulveriza al verse pues mezclado con otros. Los líquidos, por ejemplo, polares, se disuelven fácilmente en disoluciones polares. Por ejemplo, lo que es, como ya les mencionaba, la acetona, el agua también es completamente, más que todo, disoluble en una cierta cantidad, pues también de agua, ¿verdad? Como lo que tenemos también lo que es el efecto de la temperatura. En general, pues la solubilidad de los sólidos y los líquidos se incrementa mediante, bueno, más que todo a medida va cambiando o aumentando la temperatura. Bueno, en tanto, pues los gases también de la disolubilidad disminuyen al aumentar lo que es la temperatura, o sea, depende, ¿verdad? También el efecto de lo que es la presión en solutos que son pues gaseosos. En general la solubilidad más que todo de los gases aumenta en sí, donde la presión que son los gases, estas pues más que todo ejerce sobre la superficie y se crea lo que es más que todo el disolverse en ello. Mientras que también la solubilidad de lo que es los sólidos y los líquidos no se afectan en sí, como lo que es la presión. Al disolver lo que es una gran cantidad de líquidos, pues eso también, como lo que es la solubilidad en los gases, eso se incrementa y dan una proporción a la presión, donde si se duplica lo que es la presión del gas en contacto, pues esto crea lo que es un líquido y la solubilidad del gas también se duplica, pues se conoce también este tipo de factores que influyen a lo que es la solubilidad. De igual manera, pues les mencionaba al principio que vamos a ver un pequeño video, pero lo voy a dejar en los comentarios. Ahí voy a dejar el link. De igual manera voy a
ver quién lo pudo ingresar al link para más que todo en la próxima clase hacer unas pequeñas preguntas acerca de ese video. Así que pues veamos el video, lo voy a dejar ahí el link para que ingresemos y para que conozcamos también algunas soluciones pues con agua, con la temperatura y que veamos la diferencia, ¿verdad? Así que nos vemos otro día con un nuevo tema, así que gracias y buen día.